el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje lo que nos dice es que la justificación, es decir, el perdón de pecados, es por medio de la fe y no por las acciones. Es por la gracia de Dios y no por merecimiento humano. Pablo dice aquí en Romanos 1:17, como está escrito. Significa que antes de escribir la carta a los romanos, alguien ya había escrito esta frase, el justo por la fe vivirá. Y justamente la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El hecho de que esta expresión se encuentre desde el Antiguo Testamento significa que la salvación siempre ha sido así, por fe, por gracia de Dios. Como ejemplo podemos encontrar Génesis 15:6, que dice lo siguiente: él, es decir, Abraham, creyó, tuvo fe al Señor y le fue contado por justicia, es decir, fue considerado justo, fue justificado. Lo encontramos así desde el primer libro de la Biblia. Significa entonces que siempre ha sido el principio de Dios salvar por la fe, justificar por la fe. Entendiendo las partes de este versículo, podemos separar en ciertos componentes. Por ejemplo, dice el justo. ¿Qué es el justo? ¿Cómo puede alguien ser considerado justo? Podemos verlo desde el punto de vista humano. Significaría actuar con imparcialidad, ser equitativo, ser respetuoso, dando a cada persona lo que le corresponde según la ley y la razón. Ser justo en el sentido humano implica ser íntegro, honrado y ético. La verdad es que no somos así todo el tiempo, o no hemos sido así siempre. Por eso la Biblia afirma en Romanos 3, versículos 10 al 12, que no hay nadie que cumpla estas condiciones en forma natural, es decir, ser justo. Porque es imposible cumplir los mandamientos de Dios de manera perfecta todo el tiempo. Así lo dice Romanos 3:20. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice el justo? Si la misma Biblia dice que no hay ni un solo justo. Tal vez una palabra en español que nos pueda ayudar a entender mejor el significado de esta frase se refiere a quien ha sido justificado por creer en Jesucristo. También lo vemos en Romanos 3, versículos 22 al 24. Eso es lo que la Biblia llama en el sentido espiritual justo. A alguien que ha sido justificado por Dios. A alguien que confía que Cristo pagó el castigo que merecía por no cumplir la ley, como dice Romanos 3:28. Porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces una persona justa o justificada desde el punto de vista bíblico se refiere a esto. Alguien que ha sido perdonado por la fe puesta en Cristo. Continuando con esta frase, el justo por la fe vivirá, veamos ahora la frase o la parte donde dice por la fe. Por la fe implica creer y confiar en Dios. Pero no solo es creer en Dios, como muchos hacen, inclusive los demonios, dice la Biblia, creen en Dios, sino más bien es creerle a Dios. No quiere decir entenderle o comprenderle totalmente, no siempre poder explicar con nuestra lógica y razonamiento humanos, sino simplemente creerle a Él. Y si le creemos a Dios, entonces como resultado nos esforzaremos por obedecerle y vivir conforme a su voluntad.
Eso es creerle a Dios. Luego dice, vivirá. El justo por la fe vivirá. Vivirá se refiere, por supuesto, a la vida eterna. Juan 11, versículos 25 al 26, dice lo siguiente acerca de Jesús. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. También Juan 6:40 nos dice al respecto lo siguiente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que vivirá se refiere no solamente a la vida terrenal, de hecho no se refiere propiamente a eso, sino se refiere a la vida eterna. De esta forma, el justo por la fe vivirá y podemos añadir eternamente para entender mejor el significado. Sin embargo, hay una interpretación alternativa a esto que he explicado, el justo por la fe vivirá. Hemos visto entonces que el justo, el que ha sido justificado por poner su fe en Jesucristo, por la fe puesta en Él, vivirá eternamente. Pero una aplicación alternativa a esta frase es que podemos utilizar las traducciones alternas a las palabras griegas y hebreas que fueron traducidas al español como justo y fe. Estas palabras, la palabra griega que se traduce, por ejemplo, como justo, se puede traducir también como justificado. Y la palabra griega que se traduce como fe, se puede traducir alternativamente como fidelidad. Entonces, si aplicamos esta traducción alternativa a Romanos 1:17, podríamos leerlo así. El justificado por la fidelidad vivirá. ¿Quién es el que justifica perfectamente? Dios. ¿Quién es perfectamente fiel? Dios. Entonces, aquel a quien Dios justifica vivirá gracias a la fidelidad de Dios. No hay manera que un justificado por Dios muera eternamente, porque Dios es fiel y no miente ni se arrepiente. Al mismo tiempo, un justificado va a evidenciar que tiene vida eterna por su fidelidad a Dios, por la perseverancia. ¿Cómo se demuestra esto? Santiago 2:18, en la segunda parte nos dice lo siguiente: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, podemos ver que el justo por la fe vivirá y al mismo tiempo el justificado por Dios, por la fidelidad de Dios, vivirá. Qué hermosa traducción podemos encontrar alternativamente a Romanos 1:17. Así es que todo es gracias a Dios. Efesios 2, versículos 8 al 9 dice así: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por dejarnos este mensaje tan claro de que la salvación es por fe y no por obras. Que no podemos hacer nada para ganarnos tu salvación, sino que tú la concedes por gracia en todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque alternativamente podemos entender que una vez que nos has justificado, viviremos eternamente por tu fidelidad, porque tú no mientes ni te arrepientes de darle la salvación a alguien. Gracias, Señor, porque toda la obra es tuya. Todo es gracias a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.